¿Qué tal, hermanos y amigos? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles en este jueves 9 de abril, que no es cualquier jueves, sino el único jueves en su especie que tendremos este año 2020. Estamos celebrando el día de hoy lo que es nuestra celebración y nuestra memoria del Jueves Santo o el Jueves de la Cena del Señor. En esta tarde quiero compartir con ustedes esta cápsula de fe en un momento muy específico y muy importante, ¿verdad? Que tiene algunas circunstancias muy concretas para nuestro momento concreto en la historia, pero también que es muy importante en estos momentos para la Iglesia Católica y por lo tanto para cada una de nuestras personas. Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo soy hermana Lucero Espitia, asistente de la Oficina de Educación Religiosa de aquí, de su parroquia, Sagrado Corazón. Y en este día, hermanos, hermanas, me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes esta cápsula de fe en los ejercicios espirituales que hemos estado haciendo esta semana en su presentación número 3, que está titulada El día de hoy, Jueves Santo. Quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, 3 aspectos importantes que el día de hoy tú y yo necesitamos recalcar y tener muy claros. En la mayoría de nuestras iglesias aquí en los Estados Unidos, la celebración de la Cena del Señor está por empezar en 1 hora, 2 horas, 3 horas más, donde nosotros en cada una de nuestras iglesias conmemoraremos la entrega generosa que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, entregando su vida, pero también dejándonos 3 tesoros sumamente importantes. Quiero compartir contigo un poco del trozo del Evangelio del día de hoy, al cual me voy a limitar a leer solamente algunos fragmentos, no todo, para que tú y yo estemos muy atentos y muy dispuestos en el momento de nuestras celebraciones a escuchar muy bien y muy atentamente lo que es la palabra de Dios. Antes de darle lectura a la palabra, quiero invitarte a que nos pongamos juntos en la presencia de Dios, invocando el Espíritu Santo, y decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia infinita, porque siempre nos amas, porque nos das el don del amor, el don del sacerdocio y el don de la Eucaristía. Bendícenos abundantemente y que en estos momentos que nos disponemos a escuchar la palabra te pedimos, envíes a nosotros la inspiración del Espíritu Santo para que podamos comprender lo que esta palabra quiere hablarnos a nuestras vidas y a nuestros corazones. Virgen María, acompáñanos, Madre, en estos momentos. Sé tú la intercesora para que todos nosotros podamos comprender la palabra y llevarla a la práctica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 13, dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Palabra de Dios. Voy a tomar solamente este primer versículo del Evangelio de San Juan. Repito, tú y yo vamos a escuchar en cada una de nuestras celebraciones el Evangelio completo. Pero en estos momentos quiero detenerme en este versículo primero del Evangelio de San Juan capítulo 13, el cual estoy comentando de la Biblia latinoamericana, antes de la fiesta de la Pascua. Todos los judíos celebraban la fiesta de la Pascua cada año, donde conmemoraban que Dios les había librado de las manos del faraón, donde celebraban que Dios con brazo extendido y mano poderosa les había sacado de Egipto, y el pueblo, cruzando por en medio el mar Rojo, salieron de la esclavitud para ser libres. Entonces era una fiesta muy común en el pueblo judío, donde cada año
cada año se conmemoraba, se repetía, y había pasado de generación en generación que los abuelos contaban a los padres contaban a los hijos y los hijos a sus hijos esta gran hazaña que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Jesús, como buen judío de su tiempo, se reúne con sus discípulos para celebrar la fiesta. Pero esta cena que Jesús tiene con sus discípulos es antes de la Pascua. Jesús tiene este tiempo con sus amigos antes de las fiestas mayores porque Él abrirá nuevamente la Pascua. Pascua significa paso de Dios. Y los israelitas, los judíos, celebraban el paso de Dios en la vida de sus ancestros, de sus antepasados, que habían sido liberados del pueblo egipcio, de la esclavitud del faraón, para convertirse en un pueblo propiedad del único Dios verdadero, siendo libres. Jesús también celebraba esto con sus discípulos, pero ahora es el Dios encarnado que tendrá nuevamente el paso por la humanidad, pero es tal vez para hacernos libres de la esclavitud del pecado para siempre. Para siempre. Entonces, Jesús, al reunirse en esta última cena con sus discípulos, Jesús tiene en mente muy en claro una cosa. Ha llegado el momento de salir de este mundo y volver al Padre. Jesús sabía muy bien que había venido del Padre, que iba a vivir un tiempo en este mundo y que después volvería al Padre. Nuestras vidas, hermano, hermana, son exactamente iguales. Estamos en este mundo, pero con la esperanza que el día que Dios nos llame a su presencia, nosotros volveremos al Padre. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte entonces? Si es al Padre a donde nosotros volveremos. Este tiempo y esta circunstancia concreta de pandemia y de epidemia nos pone a pensar y nos pone a reflexionar muchas veces acerca de nuestro final, acerca de nuestro último momento, no solamente en esta tierra, sino en la vida. Pero hermano, hermana, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas si hemos salido del corazón de Dios? Volveremos al corazón de Dios, ¿o no es así? Tú y yo, que somos parte del pueblo de Dios, estamos llamados, estamos convocados a volver al Padre. No tengas miedo. Con esto no te estoy invitando a que seas negligente y a que nos falte prudencia, no. Tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos en seguir todas las normas que se nos están dando, pero viviendo tranquilos, sabiendo que Dios nos sostiene, que hemos salido del Padre y que volveremos al Padre. No es necesario vivir con pánico, no es necesario vivir con incertidumbre, no es necesario vivir con un miedo excesivo. Una cosa es tener prudencia, pero otra cosa es tener terror, otra cosa es tener miedo. No tengas miedo de vivir con los que estás en tu casa. Son los tuyos. No tengas miedo de compartir esta celebración de la Cena del Señor con los tuyos que están en casa. Son los tuyos. Y tú y todos los tuyos hemos salido del amor del Padre. Volveremos al Padre. No tengas miedo. No te preocupes. No tiene razón de ser nuestro terror, nuestro pánico, porque si hemos salido de Dios, volveremos a Dios. Jesús, con cuánta calma nos muestra el Evangelio, sabiendo Jesús que le había llegado la hora. Y en ningún momento el Evangelio nos presenta a un Jesús temeroso, ¿verdad? A un Jesús lleno de pavor, lleno de terror. No, Jesús sabe que ha llegado la hora y que volverá al Padre. Y que volverá al Padre. Entonces, hermanos, no vivamos en las falsedades de este mundo, porque no somos del mundo, volveremos al Padre. Y también algo muy clave que quiero compartir con ustedes: habiendo amado a los suyos, dice el Evangelio, los ama
hasta el extremo. ¿Y cuál es el extremo? Su extremo comienza desde que está partiendo el pan, repartiendo la copa de vino para quedarse para siempre con nosotros. La presencia real de Jesús en la Eucaristía no es un mito que la Iglesia Católica se ha inventado. No es algo que dicen los padrecitos o que creen las monjitas o que mi abuelita me lo enseñó. No, hermano. Quienes hemos sido instruidos en la verdadera doctrina, sabemos que ese pedacito de pan que antes de la imposición de las manos es pan muerto, pan sin vida, después de la imposición de las manos de un sacerdote se convierte en la presencia real de Jesús. No es un mito, no es una figura, no es una conmemoración, no es una celebración, no es una suposición, es el verdadero pan del cielo. Es Jesús. Es Jesús. Y Jesús comienza a amar a los suyos hasta el extremo desde el momento en que parte el pan y dice: esto es mi cuerpo. El Evangelio no tiene una traducción que dice: esto parece mi cuerpo. Esto creo que es mi cuerpo. No. Jesús utiliza unas palabras que hasta el día de hoy todos nuestros sacerdotes repiten. Esto es mi cuerpo, dijo Jesús al tomar el pedazo del pan. Primer don entonces que tú y yo vamos a celebrar en este Jueves Santo, el don de la Eucaristía. ¿Cuál fue la primera Eucaristía? La que Jesús celebra con sus discípulos diciendo esto, tomando el pan en sus manos, partiéndolo y diciendo: esto es mi cuerpo. Y tomando la copa de vino y diciendo: esto es mi sangre. En ningún momento dice: creo que se parece a mi cuerpo y a mi sangre. No, es su cuerpo, es su sangre. Entonces tú y yo, hermano, que quizá muchos de ustedes sé que están muy tristes en casa porque no pueden recibir el cuerpo del Señor, hoy más que nunca es el momento de redoblar nuestras comuniones espirituales. Hoy más que nunca es el momento de recibir a Jesús de una manera espiritual. Y sobre todo hoy, Jueves Santo, en el que celebramos la institución de la Eucaristía. No sé cuántas veces tú y yo hemos estado agradecidos, adorando a Jesús en la Eucaristía por su presencia real entre nosotros, que es el don más grande que cualquier ser humano puede tener. También un segundo regalo que Jesús nos ha hecho en este jueves de la cena, de la última cena, ha hecho el don del sacerdocio ministerial. Todos somos sacerdotes por nuestro bautismo, todos. Pero hay un tipo de sacerdocio que no todos tienen. Dice el prefacio que ha sido una elección a algunos de entre los hermanos. Y Jesús instituye el sacerdocio ministerial en el momento en que dice: hagan esto en memoria mía. Si a Jesús tú y yo le tenemos hoy entre nuestros días, es porque un hermano de entre los hermanos que ha consagrado su vida al ministerio sacerdotal ha hecho la acción de Jesús. Le ha repetido en memoria suya, diciendo las mismas palabras de la última cena: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Cuán agradecidos debemos estar tú y yo por el don del sacerdocio ministerial? Que, repito, solamente algunos de entre los hermanos lo tienen y que lo ejercen con mucha generosidad, lo ejercen con mucha entrega, lo ejercen con mucho amor para todo el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no tenga hambre. Hoy te invito a que oremos por todos y cada uno de nuestros sacerdotes,
a los que conociste, a los que no conoces, a los que te bautizaron, a los que te absolvieron, los que te dieron la primera comunión, los que te casaron. Tantas cosas buenas que hacen los sacerdotes, ¿verdad? Hoy en día nuestra iglesia se ha visto sumamente atacada por el testimonio no tan bueno de muchos de nuestros sacerdotes. Pero yo hoy quiero invitarte a que pensemos también y oremos también por todos aquellos que dan un buen testimonio, que se esfuerzan por ser verdaderamente imagen de Cristo y nadie les reconoce y nadie les hace públicos y nadie cuenta como hazaña su gran entrega. Hoy quiero invitarte a que oremos por todos nuestros sacerdotes, vivos y difuntos, los que conoces y los que no conoces. Un sacerdote, hermano o hermana, es una persona tan humana como tú y como yo, que tiene sus necesidades como tú y como yo, pero que ha recibido una unción y una elección especial que quizá ni tú ni yo tenemos. Y eso es lo que les hace únicos. Eso es lo que les hace consagrados. Si ellos no pronunciaran las palabras de Jesús, la Eucaristía no estaría entre nosotros hoy en estos días. Por eso tenemos que rogar por ellos, para que el Señor los haga santos, los haga verdaderos pastores, auténticos maestros, y conceda a muchos jóvenes y a cada vez más y más corazones generosos que quieran entregar toda su vida para bien de los hermanos. Y un tercer regalo, un tercer signo que vamos a ver en el Evangelio de esta tarde, el lavatorio de los pies. El Evangelio nos recuerda cómo Jesús, quitándose el manto y amarrándose una toalla a la cintura, empezó a lavar los pies a los discípulos. El lavatorio de los pies era un trabajo designado solamente a los esclavos en el pueblo judío. Solamente los esclavos era la gente que se dedicaba a lavar los pies de sus amos y de los invitados de sus amos. Jesús, al quitarse el manto y amarrarse una toalla en la cintura, se hace un esclavo para servir a todos sus amigos. Y termina diciendo: si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, hagan lo mismo ustedes, sirviéndose unos a otros. El tercer regalo que vamos a conmemorar en este Jueves Santo es el don del amor, el mandamiento del amor. ¿Cuántas veces o de qué manera debemos amar? Hasta este grado, sirviéndonos como esclavos unos a otros. Tres cosas pues que este Jueves Santo nos recuerda: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio ministerial y el mandamiento del amor. Te invito a que en esta tarde no te pierdas la transmisión de la Cena del Señor a través de tu página de Facebook, Parroquia Católica Sagrado Corazón Austin, Texas, o en nuestro canal de YouTube, Sacred Heart Church Austin, para que por ahí te suscribas y recibas totalmente en vivo la transmisión de hoy, la Cena del Señor, la adoración al Santísimo y también los oficios del Triduo Pascual. Te invito pues a que en un momento de adoración, ahí donde tú vas a estar adorando al Señor desde tu hogar a través de las redes sociales, agradezcámosle a Jesús una vez más, si ya lo hiciste y si no lo has hecho, agradezcámosle a Jesús el don de su presencia en nuestras vidas, el don de nuestros sacerdotes, que sin ellos no tendríamos Eucaristía, y el mandamiento del amor, para que el Señor nos enseñe a amarnos y a servirnos unos a otros al punto de ser esclavos unos de otros.
Que Dios los bendiga. Esto fue Cápsulas de Fe en Ejercicios Espirituales número 3, Jueves Santo. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Que Dios los bendiga.